nació Jesús y cuando los tres reyes magos vinieron a ofrecer sus regalos, oro, incienso y mirra. Bien, estamos hablando acerca de la Navidad y es interesante cuando pensamos en la palabra Navidad, que viene de una palabra que es natividad, que significa nacimiento, y con ella nos referimos al nacimiento más importante de la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero inmediatamente surge una pregunta, y yo creo que usted también tendrá una pregunta. ¿Se acuerda el mundo hoy de aquel niñito que nos trajo la Navidad? Esa es la pregunta que quizás esta mañana muchos de nosotros nos podemos hacer. Esta Navidad que todo el mundo celebra, no hay uno, que por lo menos yo que conozca, que no celebre la Navidad. Y nosotros sabemos que la Navidad llegó porque vamos por las calles y vemos esas luces tan bonitas que encontramos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, donde todo se ilumina, todo el mundo pone el arbolito de Navidad, ¿vale? Que en estos días hay una polémica que si los cristianos deberíamos poner el arbolito, no deberíamos, ¿verdad? Y también sabemos que ha llegado la Navidad porque todo el mundo está de compras, todo el mundo está pendiente de las rebajas y la paga extra todavía no la hemos cobrado, pues ya está gastada, ya no la hemos fundido, muchos de nosotros, con los famosos regalitos. Y ese es el espíritu de la Navidad. Y también sabemos que llegó la Navidad porque nada más que estamos pendientes de los precios de la comida, del marisco, del centollo, de las gambas, de las gulas. Las gulas están como a 600 euros el kilo, o sea, y va a llegar a los 900 euros, ¿no? Y todo así por el estilo, todo va subiendo de precio. A mayor demanda, pues mayor, y tan poquito que entonces el precio se sube. Y por eso sabemos que ha llegado la Navidad, por todos estos detalles que nadie puede pasar por alto. Y además también porque hay uno que aparece por ahí. Yo personalmente me declaro a mí enemigo de Papá Noel porque no sé de dónde salió, quién lo ha metido en esta historia, porque no tiene nada que ver con la Navidad. No tiene sustento ni teológico, ni histórico, ni es una leyenda, es un mito, llámale como quieras, pero lo cierto es que se ha colado y ha desplazado a Jesús y está tomando el protagonismo. Y Navidad hoy es Santa Claus, ¿vale? Que sabemos que no tiene nada que ver, no tiene nada, no me trae nada, no ha hecho nada por mí, pero sin embargo todo el mundo está pendiente. Y aún los niños, me preocupa sobre todo a veces los padres cristianos que a veces participan de esta forma de celebrar también y de alguna forma traen confusión a sus propios hijos en este sentido. Hermanos, definitivamente todo esto, si no está Jesús, una Navidad sin Jesús es algo impensable, es algo inasumible, desde luego. Bien, Navidad es celebrar el nacimiento del niño Dios, de eso se trata. Navidad es nacimiento, natividad, nacimiento, es celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por nosotros tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora bien, fijaros qué interesante, cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús, es muy importante para nosotros como cristianos tener en cuenta que Jesús no es alguien que aparece en escena de repente y no. Jesús, el nacimiento de Jesús fue anunciado 8 siglos antes. Ya habían profetas que estaban anunciando la venida del Mesías, la venida del Salvador del mundo, el nacimiento del niño Dios. Por tanto, hay muchos pasajes. Yo solamente quiero compartir algunos pasajes, como este de Isaías capítulo 9, versículo 6, donde nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por tanto, Isaías, 850 años aproximadamente antes de que Jesús naciera, él no sabía de lo que estaba hablando. Es algo, cuando piensas en los anuncios proféticos acerca de la venida del Mesías, es algo para pensar realmente, en el sentido de que ellos
daban lo que recibían de parte de Dios y escribían cosas que ni ellos mismos sabían lo que estaban recibiendo de parte de Dios. Pero ellos eran fieles a la revelación de Dios. Y a mí me surge un cuadro como imagínate, ¿no? ¿A quién le gustan los puzzles? ¿No? Esos puzzles que son bien difíciles, ¿no? Yo tuve uno que al final lo tiré porque era imposible, no era capaz de sacarlo. Me tiré no sé cuánto tiempo y no pude. Uno de estos, pero bien difíciles. Y lo cierto es que imagínate que a lo largo de la historia es como que Dios va dando una pieza de un puzzle, ¿no? Y esas piezas las vamos encajando, y la última pieza del puzzle es precisamente el nacimiento de Jesús. Hasta el nacimiento de Jesús todo el mundo tenía una remota idea de lo que Dios estaba hablando a través de los diferentes profetas en los diferentes tiempos. Por ejemplo, otro también, fijaros, lo primero que hemos visto habla acerca de que el nacimiento del niño Dios. Lo siguiente que encontramos es que nacería de una virgen, otra pieza de un puzzle. Por tanto, el Señor mismo dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Luego les voy a explicar eso, de cómo una virgen puede tener un hijo, ¿verdad? Ahí es donde viene el problema, ¿no? El humanismo dice, no, eso es imposible. También además nos dice, por ejemplo, en el libro de Éxodo nos habla acerca de que todo aquel que sería para el Señor tenía que ser el primogénito. Dios no quería el segundo ni el tercer hijo, Él quería el primero. Y Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el sacrificio perfecto para el Padre. Sería el primogénito. Éxodo 13:2 nos dice, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Y luego vemos aquí, como en Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos que Jesús es el primogénito. Y yo sé que algunos amigos de la iglesia tradicional se ofenden cuando hablamos estas cosas, porque en la iglesia tradicional decir que María tuvo más hijos es algo impensable, inasumible. Ellos dicen no, que solamente Jesús fue el único hijo de María, pero la Biblia está lleno de textos donde nos dice que María tuvo más hijos, que Jesús tenía hermanos. Entre ellos estaba Jacobo o Santiago, que es hermano del Señor también. ¿Vale? También otro detalle, otra pieza del puzzle, una palabra profética que nos dice dónde habría de nacer. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Simplemente el detalle de dónde habría de nacer. ¿Cómo alguien puede predecir dónde va a nacer? Antes de nacer, eso es algo impensable. Se nos escapa de nuestra lógica. Y luego vemos la confirmación en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por tanto, vemos el cumplimiento de esta profecía. Bien, ahora entremos un poquitito en el trasfondo de lo que nosotros llamamos el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas encontramos cómo el ángel se le apareció a María y le dio las instrucciones necesarias sobre el milagro de estar embarazada de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos da un relato similar, pero es con la aparición del ángel a José. O sea, por una parte hay un anuncio a María, pero también hay un anuncio en otro Evangelio que también habla con José. El ángel habla a José. Y cuando conformamos estas dos partes, fijaros la situación, lo complicado que fue el nacimiento de Jesús. María estaba desposada con José. O sea, se habían casado, pero todavía no había sido tomada como esposa. Esto era un proceso como aproximadamente de un año. Por eso ellos no vivían juntos. Por eso decimos que María era virgen, que todavía no había tenido intimidad con José, con su esposo. Ahora, fijaros la noticia para José cuando de repente
su prometida, con la que él todavía no había convivido, de repente le dice, oye, mira que estoy embarazada. O sea, pero los detalles que encontramos en esta historia son muy interesantes, en el sentido de que José le dio mucha pena, sabía que María era una buena mujer. Claro, humanamente, en su lógica, él decía, la amo mucho, es una buena mujer, cómo me gustaría que fuera mi esposa, pero yo no puedo casarme con ella porque ella está embarazada. ¿Será que ama a otro hombre y ha tenido una aventura? ¿Quién sabe lo que pasaría por la mente de José? Y él quiso huir, quiso escaparse, pero en medio de esa situación compleja se aparece el ángel a José y dice, no la dejes, porque lo engendrado en ella es de parte de Dios. Y va a tener un hijo, y ese hijo se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Pero por otra parte también María recibe evidentemente la visita del ángel, que le anuncia y le dice que va a recibir, que el Altísimo va a venir sobre ella y que ella va a engendrar de parte de Dios y que va a tener un hijo que sería Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Por tanto, no era fácil, si pensamos un poquito en esto. Dice, el texto sagrado dice que María estaba desposada o comprometida con José. Según las costumbres de aquellos tiempos, el compromiso matrimonial duraba 1 año y era tan indisoluble como el matrimonio. Solo se podía romper por la muerte o por el divorcio. O sea que ellos estaban ya en un sentido ya casados. Luego viene otra parte muy importante, que también seguimos hablando del contexto, su nombre. En Mateo 1, 20, 21, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús viene de una palabra, viene de la palabra Josué, del nombre Josué, conocido por muchos de nosotros, el ayudante, el servidor de Moisés. Pero sería la traducción literal del hebreo sería algo así como Jehová o Yahweh salva, el Señor salva, sería más o menos la traducción, ¿vale? Luego vemos también, y podemos comentar acerca del carácter de ese que habría de venir, que estaban haciendo. Dice, el nombre Jesús muestra la razón por la que el Verbo se hizo hombre. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Es muy claro que no celebramos una simple fiesta para entretener. El niño que nació en un pesebre era el Hijo de Dios, el mismo Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego también podemos ver acerca de la misión que tendría este niño que habría de nacer. Juan 3:16, conocido por tanto de nosotros, por tanto, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era y es la misión de Jesucristo. Él se humilló dejando su gloria para hacerse hombre y así redimir al hombre de sus pecados. Esa era la misión de Jesús. Nació para morir en una cruz. Su reino, dice también en Lucas 1, 32, 33, nos dice, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Os acordáis que cuando el profeta Samuel va a ver al padre de David? ¿Os acordáis cómo cuando él estaba llorando por Saúl, que había desobedecido en reiteradas ocasiones al Señor? Él le dice, ¿por qué lloras? Le dice, toma tu cuerno y vete a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Y claro, el rey inmediato era David, pero en David hay una promesa que el Señor le da y le dice que siempre va a haber alguien de su descendencia que reinará sobre Israel. Y bueno, ya sabemos que David tuvo ¿cómo se llama? A su hijo Salomón, y luego vino Jeroboam y toda una serie de descendencia, pero finalmente se pierde el linaje. Pero
el linaje vuelve a conectar nuevamente con esa promesa en el nacimiento de Jesús, porque Jesús era descendiente por parte de María y por parte de José era descendiente, no digamos directo, pero en sus generaciones era descendiente de David. O sea, la promesa que el Señor le había hecho finalmente se cumple en la persona de Jesús. Entonces, siempre habrá alguien, para siempre su reinado no tendrá fin. Bien, y entramos en una pregunta: ¿para qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Encontramos una respuesta. Yo creo que estos días que todo el mundo está con los regalos y qué me van a regalar, qué puedo regalar y todas estas cosas, ¿verdad? Es lo normal. Pero, hermanos, para nosotros el nacimiento de Jesús no es simplemente pensar en el nacimiento como si eso ya ocurrió hace ya más de 2000 años aproximadamente, nadie sabe la fecha exacta, pero no vamos a entrar en esa cuestión. Pero lo importante es que nació, ¿vale? Y en el nacimiento de Jesús, si tú quieres, si quieres esta mañana recibir los regalos que Jesús trajo en su nacimiento para nuestras vidas, yo quiero invitarte que veamos juntos un pasaje de la Escritura interesantísimo en muchos aspectos, que yo le he llamado el mejor regalo de la Navidad. En Isaías 61, desde el versículo 1 en adelante, ahí encontramos una serie de beneficios que traería el nacimiento de Jesús allí en Belén hace más de 2000 años. Y fijaros, recordar que hay un pasaje, es en Lucas, donde Jesús dice que entra al templo y toma un libro, el libro de Isaías. Y precisamente lo que él va a leer es este pasaje profético anunciando la venida del Mesías. Y aquí es lo que nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Es interesante, cuando nosotros hablamos de la Navidad, estos días el pueblo judío están celebrando la Hanukkah, algo así, se pronuncia así me parece, ¿no? No sé si habéis visto estos días, estaban ellos encendiendo las velas de lo que se llama el candelabro. Y hay un candelabro que tiene 7 brazos normalmente, pero para esta fiesta ellos tienen uno especial tienen un 8º brazo, una 8ª vela. Y ellos celebran el día en que retomaron, por una parte, que retomaron nuevamente la ciudad de Jerusalén. No sé si habéis visto la polémica que se ha formado estos días con la decisión del presidente Trump de poner la embajada americana nuevamente en Jerusalén. Y está medio mundo levantado. Y desde el punto de vista de la justicia y todas estas cuestiones de los derechos humanos y todo esto, parecería una injusticia, pero nosotros sabemos que hay una promesa de parte de Dios que Israel tiene que ser restaurada nuevamente como nación, porque eso va a ser estos son los preparativos para la segunda venida de Cristo. Y sabéis que en Estados Unidos hay una gran parte de hermanos nuestros también, ¿verdad? No aprobamos todo lo que hacen los americanos. Tienen muchos errores y muchos fallos, por supuesto, no somos conscientes de ello, pero hay una gran parte de hermanos cristianos que han entendido la importancia de este acto profético de que en Israel, su capital, Jerusalén, que tiene que ser restaurada nuevamente. Claro, esto no sabemos lo que va a ocurrir ni en qué va a terminar, no nos vamos a meter, pero sí que podemos decir que la palabra respalda, y por ello ellos celebran este día el haber retomado nuevamente Jerusalén, al haber retomado.
y tienen ese candelabro de 8 brazos donde encienden una 8ª vela, que es como una señal de volver nuevamente a tomar el lugar que Dios les había prometido que era para ellos. Pero volviendo a esta idea de Isaías 61, donde encontramos ahí, usted puede tomar lo que quiera de este pasaje para su vida, o puede pensar por un momento cuántas de estos beneficios de Jesús para nosotros y por nosotros usted está viviendo ya en este momento de su vida, o quizás cuántos todavía no ha podido llegar a experimentar de forma real y verdadera en su propia vida. Por ejemplo, nos dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo diría que es una palabra profética, cómo el Señor ha actuado en nuestra vida. En el mismo momento que tú has entregado tu vida a Jesucristo, el Señor vino a traernos libertad, vino a sacarnos de la cárcel, vino a traer sanidad, vino a traer su presencia en nuestras vidas. Por tanto, ¿cuántos de nosotros podemos llegar a ser conscientes realmente de los beneficios que Jesús ha ganado para nosotros, o ha obtenido, o son el resultado de haber entregado su vida en la cruz del Calvario? Y todas estas promesas que tenemos aquí, libertad, me encanta. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Alguna vez te has encontrado abatido? A vendar a los quebrantados de corazón. Habla de sanar las heridas de nuestro corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Señor ha traído libertad. En el siguiente versículo 2, nos dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No sé si veis aquí cómo está en el Señor que nosotros podamos ser un pueblo feliz, un pueblo alegre, un pueblo que experimenta el verdadero gozo y la verdadera paz y la verdadera bendición y la única bendición de Dios que puede ser para nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que contrastar nuestra propia vida en el sentido de cuánto de gozo hay en nuestra vida cuando pensamos en todo esto. Yo creo que el cristiano que no experimenta esta dimensión de gozo, esta dimensión de paz, esta dimensión de libertad y de bendición de Dios en su vida, es porque quizás no ha entendido todos los beneficios que el Señor Jesucristo obtuvo para nosotros habiendo entregado su vida en la cruz del Calvario. Ese niño Dios que nació en Belén, que desde el día que vino a este mundo, Él sabía que vino con un único propósito. Y ese propósito era morir en una cruz como un sacrificio agradable. Era la única ofrenda que se podía hacer a Dios y que podía satisfacer la justicia de Dios, porque el hombre había pecado. En el mismo huerto del Edén todos sabemos que el hombre desobedeció a Dios y puso en primer lugar lo que le gustaba antes que obedecer a Dios, ¿verdad? Y por naturaleza somos de esta manera muchas veces. Pero qué bueno que Jesús hizo un sacrificio de una sola vez y para siempre por todos y cada uno de nosotros. Por los que has hecho, los errores de tu pasado, por los errores que estás cometiendo cada día y también por los que cometerás en el futuro. Dios había dicho: el alma que pecare ciertamente morirá. Pero no hablaba de una muerte solo física, hablaba acerca de una muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separados de la presencia del Señor. Y Jesús vino a restaurar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor, por una parte. Y gracias a Dios que hoy tenemos esa libertad de poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Pero hermanos, no queda solamente ahí.
Por tanto, no es cuestión solamente de pensar o consolarnos o alentarnos muchas veces en que un día marcharemos a la presencia del Señor. Claro que sí, amén, gloria a Dios por ello. Pero no te olvides que la muerte vicaria, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente es para darte vida eterna. Él también murió en la cruz y por sus llagas hemos sido sanados, por sus sufrimientos y por sus dolores y por su soledad en la cruz. Fue abandonado, fue traicionado, fue maldito por nosotros para que tú y yo podamos vivir en una dimensión de paz, de gozo y de alegría y de bendición de Dios en nuestras vidas. Y termina el pasaje diciéndonos: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermanos, esta palabra profética llegaba en un momento en que la historia nos dice que Israel no estaba pasando por uno de sus mejores momentos. Era un momento de caos, era un momento de confusión, donde ellos habían sido entregados en manos de sus enemigos. Los asirios habían invadido Israel, ellos estaban oprimidos, estaban esclavizados y estaban bajo muchísima presión. Y en esos momentos el Señor le da una palabra profética a través del profeta Isaías, diciéndoles, anunciándoles que van a volver a reconstruir sus ciudades, que los muros serían nuevamente levantados. Pero recordar también algo muy importante: la palabra de Dios, por una parte, nos habla acerca de Israel natural, pero también hay un Israel espiritual. Y en este sentido, hermanos, en el Señor siempre tenemos la promesa de que en Él siempre tenemos esperanza. El Israel que un día fue y que ya no es, no os quepa ninguna duda que Dios va a restaurar a Israel. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Desde el año 1967, Israel, una ciudad o una nación, milagro. Nadie se explica cómo ha podido prosperar tanto esta nación. ¿Cómo? Porque sencillamente está dentro de los planes de Dios. Y ellos están levantando, los que habéis tenido la ocasión de ir ahí, yo con mi esposa tuvimos la ocasión de ir hace unos años atrás, ellos están permanentemente buscando lo antiguo, están excavando, encontrando muros, trozos de piedra, ciudades que fueron sepultadas, como que quisieron desaparecer Israel. Pero sin embargo, y ahí están cientos, miles de arqueólogos escarbando, buscando, restaurando ciudades, muros. Es algo increíble. Para ellos es muy importante demostrar que Israel, que Jerusalén es el pueblo de Dios. Y ahí están los restos arqueológicos que nos dicen y esta promesa tan clara y tan evidente: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Es sorprendente, nada más que tendrías que ir a Israel para poder comprender esto que el Señor está diciendo aquí. Pero yo quisiera llevarlo esta mañana también al plano de nuestra propia vida, en el sentido de que el Señor viene a nuestras vidas a traer restauración. No importa lo que hayamos vivido, no importa lo que nos pueda haber pasado en un sentido, sino que lo importante, hermano, hoy es que tenemos al Señor. Y si tú tienes al Señor, si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, no importa cuánta ruina haya, cuántos escombros el enemigo haya dejado en nuestra vida pasada, pero a partir de hoy tenemos la oportunidad de ser reedificados, restaurados en el nombre del Señor y levantarnos a una vida plena, a una vida de gozo, a una vida de paz y a una vida de bendición. No que no vamos a tener problemas. Recuerda esto. Siempre me gusta matizar este punto. Una cosa es que tú estés cosechando errores que por cabezonería muchas veces cometemos, ¿verdad? Y otra cosa diferente es que a veces Dios haya permitido en su soberanía y en su voluntad. Recuerda que Dios es todopoderoso, pero también otro atributo importante de Dios es que Él es soberano. Y con Dios a veces no se te ocurra discutir cosas que el Señor a veces permite en tu vida, que a veces no podemos entenderla.
pero tenemos que tener la confianza y la seguridad, la certeza de que todo nos ayuda para bien a los que amamos al Señor. Así que no te desanimes, no te desanimes cuando veas escombros, cuando veas ruinas en tu vida, en un sentido espiritual estoy hablando, cosas que hemos heredado en nuestra vida pasada cuando no teníamos al Señor. No importa todo eso. El Señor tiene el poder y la capacidad de poder levantar nuestros muros, levantar nuestras ruinas y llevarnos a una vida plena de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, y lo más importante esta mañana, Juan 1:11, 12 también nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo entiendo que todos los que esta mañana estamos en este lugar, un día hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso es suficiente, porque eso es la diferencia entre ser una criatura que viene de creación, alguien que simplemente ha sido creado, ¿vale?, a ser un hijo de Dios. Y hay una distancia tan grande de simplemente saber que hemos sido creados por Dios, o que Dios allí está. Los demonios creen y tiemblan y no pasa nada porque sencillamente no se arrepienten. Pero qué diferente es saber que Dios está allí y que Él me está extendiendo sus brazos de amor, sus brazos de misericordia, que el mensaje de amor de Dios se expresa a través de la persona de Jesucristo, porque Él mismo, Dios, se humanó, vino a este mundo y desde el mismo momento que el Todopoderoso vino sobre María y engendró en ella ese ser que era perfecto hombre, pero también perfecto Dios. Es algo que nuestra mente no está preparada para poder entender. ¿Cómo podemos entender que en Jesús estaba una parte divina y una parte humana? Y era la única forma en que podía satisfacer la justicia de Dios. Por tanto, en esa perfecta humanidad, Él sufrió, le dolió. No creáis que porque era el Hijo de Dios no iba a sufrir, no le iba a doler. Los 40 latigazos, 39 más 1, creo que son 40 latigazos que recibió Jesús, la corona de espinas, los clavos que traspasaron sus manos, sus pies, todo ese sufrimiento que Jesús experimentó, lo hizo por una sola causa, con un solo propósito: salvarte a ti y a mí de una eternidad sin Dios. Yo si hay algo que a mí me conmueve tremendamente es que, y estoy convencido, lo digo con certeza, que si yo hubiera sido el único habitante de este mundo, es probable que Jesús también lo hubiera hecho. Si tú hubieras sido el único habitante de este planeta Tierra, de este mundo, Jesús también lo hubiera hecho. Por tanto, vemos que el amor de Dios no es una promesa, no es una fantasía. El amor de Dios está expresado en una realidad que nadie, ni científicos, ni arqueólogos, ni nadie puede negar que Jesús fue real, de carne y hueso, que vino a este mundo, que no es un mito, no es un invento, no es una mitología, parte de una mitología griega. De hecho, todavía están buscando el cuerpo de Jesús y no lo han encontrado y no lo van a encontrar, porque Jesús resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, por los errores que cada día cometemos, ¿verdad? Y que seguiremos cometiendo inevitablemente. Porque a veces no lo hacemos directamente en la acción, pero a veces pensamos cada cosa, cada barbaridad, o sentimos a veces cosas que son, si las pudiéramos ver, lo que sentimos a veces, ¿verdad? El odio, el enojo, el enfado, la ira, la rabia, la envidia, cuántas cosas, ¿verdad? Pero para eso murió Jesús y derramó hasta la última gota de su sangre, porque Él sabía que era la única forma en que usted y yo podríamos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito del nacimiento de Jesús en aquella ciudad de Belén, en aquel lugar tan pequeño, tan remoto, ¿no le ha llamado la atención a usted? ¿Por qué en Belén? Quizás la ciudad más pequeña de todo Israel, la más insignificante.
Podía haber nacido en Roma, ¿verdad? Donde estaban los filósofos, los epicúreos y toda esta gente importante, ¿no? El César de Roma y todo esto. Pero sin embargo escogió una ciudad humilde y sencilla, la más pequeñita de Israel. Porque Dios no necesita. Y además que no solamente en una ciudad pequeña, recordar que además eso que hacemos con tanta, ¿cómo sería la palabra? Con tanto cariño y ternura, el pesebre que algunos ponemos, que la gente pone en sus casas, y ponemos ahí la vaquita y la ovejita y no sé cuántas cosas. Pero parece bonito, pero usted vaya a un pesebre que es un establo de animales y imagínese el olor, la suciedad que habría en un pesebre en aquellos días. Le aseguro que más de uno no entraríamos ahí. Es un lugar, no quiero utilizar palabras que puedan causar un efecto negativo, pero era un lugar un poquito, no muy fino, ¿vale? Y el Señor eligió ese lugar, el creador del universo, el Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible, escogió ese lugar para nacer. No es una señal de humildad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo y ser hombres y mujeres humildes y sencillos de corazón. Es más, Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, él nos dice que, dice Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló y se entregó para morir en una cruz. La mayor demostración de humildad y de amor de ese niño que solamente vino a este mundo a cumplir una única misión. Y es más, usted sabe que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él no tiene problema con él, Él es eterno, no tiene problema de tiempo. ¿Usted cree que Él no sabía que nosotros íbamos a pecar? Él ya sabía que usted y yo íbamos a pecar, que Adán y Eva en el primer día que fueron puestos en el huerto de Edén, iban a pecar. Pero Él dijo, vale, si pecan, no importa. Yo voy a ir y yo los voy a salvar. Yo me voy a hacer hombre y voy a pagar la culpa de su pecado para que toda la humanidad un día puedan estar con nosotros por toda la eternidad. Así que el amor de Dios es algo que se escapa a nuestra capacidad de poder entender. Jamás llegaremos a comprenderlo. Jesús es la verdadera Navidad. Que así sea estos días en nuestros hogares, con nuestras familias, cuando estemos celebrando la Navidad. Y además que tenemos días libres, en los trabajos nos dan días libres y todas estas cosas. Todo el mundo celebra la Navidad, pero no te olvides que una Navidad sin Cristo no es Navidad. Es consumismo, es materialismo, es culto al hombre, al yo quiero, me gusta y todas esas cosas, pero una Navidad sin Cristo no es Navidad. La Navidad es Cristo. Así que en todos nuestros hogares estos días podamos celebrar la auténtica y verdadera Navidad. Es un momento tan extraordinario, si tu familia no conoce a Cristo, de poder presentarle la verdadera Navidad. Y la verdadera Navidad es tener a Cristo en el corazón. Póngase de pie, por favor, para terminar. Aleluya. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque aunque no llegamos a entender, no llegamos a comprender todo lo que esto es para nosotros, que tú te hayas humanado en la persona de Cristo y hayas venido a este mundo para sencillamente decirnos que nos amas y que estás dispuesto a dar lo más valioso que tú tienes, la vida de tu Hijo. Tú la diste por amor.